Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver dos temas. Uno tiene que ver con planificación, la historia de la planificación estratégica, o en realidad la historia de la planificación, para que entiendan por qué, digamos, el trabajo que están planificando lo están planificando de esta manera y no de otra. Digamos, que tiene un sentido y tiene como un desarrollo conceptual, una manera de planificar, tiene su epistemología, es decir, tiene su marco teórico. Cada modo de planificar tiene sus conceptos sociales de respaldo. Si nosotros vamos a la planificación, al concepto de planificación estratégica, tiene miles de años. Es decir, la planificación estratégica en general además viene de la guerra. En la guerra se hace planificación estratégica. Hay escritos sobre estrategias para la guerra desde hace 5.000 años, ¿no? Entonces, y en general, desde los estados, la planificación estratégica tiene mucho que ver con el desarrollo de los estados. Lo que pasa es que la planificación estratégica antes estaba al servicio del poder, de ganar poder y derrotar a un enemigo, ¿no? El concepto de desarrollo de las poblaciones es un concepto nuevo, no es un concepto que tiene tantos siglos, digamos. Antes un señor feudal no se preocupaba si la gente que trabajaba para ellos tenía las necesidades básicas insatisfechas. Tampoco en el romanticismo, tampoco, digamos, en la era industrial. Entonces, esos son, hoy lo damos por obvio, como es un pensamiento que nos parece una obviedad, pero eso en realidad tiene muy poco tiempo en la historia de la humanidad, por lo menos. Entonces, lo que vamos a trabajar un poquito más acá hoy es el concepto de planificación, estrategia o planificación en general, desde la perspectiva del desarrollo social, es decir, ligado a lo social, ¿no? Bueno, acá estamos en psicología, en la escuela de psicología comunitaria, es decir, que nosotros tenemos que pensar el desarrollo social y la salud mental de lo que estamos trabajando en función de un marco teórico, ¿no? Pasa. En el año 1945, es decir, si ustedes se dan cuenta, no pasaron apenas 50, 60 años, ¿no? La CEPAL propone como instrumento la planificación, pero estaba ligada al desarrollo económico. Estamos en los años 45, estamos en la época del desarrollismo. Entonces, imagínense, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba media devastada, entonces empieza la lógica del desarrollo económico. Y con el desarrollo económico empieza la lógica del desarrollo social, entendida el desarrollo social como el desarrollo económico. Ahí hay un concepto que es interesante, que es el concepto del derrame. Si yo genero desarrollo económico, eso derrama a las poblaciones más vulnerables y se desarrollan socialmente, ¿no? En ese momento estamos en ese lugar. Con lo cual, cuando estamos... Este modelo es un modelo que llamamos modelo normativo tradicional, ¿no? Y es un modelo que tiene bien la lógica del desarrollo económico, ¿no? Recién le toma, en el año 62, la CEPAL arma dentro de su estructura un instituto que se llama ILPES, que es el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Es decir, le toma toda la década lo que quedó de la década del 50, como 17 años para incluir lo social y empezar a estudiar y a ver lo social como un tema, ¿no? Dice, el modelo normativo, podemos decir, el modelo normativo aplicado a la planificación social, replicar el modelo de eficiencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico tiene lógica, una lógica que tiene que ver con el costo-beneficio. Entonces, cuando yo voy a planificar, veo el costo-beneficio de lo que yo estoy haciendo. Y es normativo, ¿por qué? Porque va dirigido, el poder es de arriba para abajo. Es decir, el Estado define qué se necesita, planifica esa ejecución y la baja, ¿no? De escritorio, claro. Y esto tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Por ejemplo, uno podría decir... nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un barrio de Tigre que se llama Almirante Brown, que se llama El Agarrote, que es interesante, porque vos ves ese asentamiento y tiene construida una serie de conjuntos de departamentos, ¿no?
Y esos departamentos, que quedaban por la mitad y no se terminaron de construir, son altamente resistidos por los que no están en los asentamientos y por los que viven ahí. ¿Por qué? Porque en realidad ese asentamiento, el barrio Almirante Brown, es un barrio suburbano. Y ellos se hicieron edificios. Hay gente que nunca pensó vivir en un edificio. No tenía la lógica de edificio. Y ellos tenían espacio y ven espacio posible para tener su casa con el patio. Y no era necesario eso. Ahora, cuando ese proyecto se planificó desde este marco teórico. Se miró el barrio, dijo, bueno, entonces acá pongo un edificio, ¿cuánta gente son? Lo divido por la cantidad de... ¿Qué es lo que yo me propongo para hacer? Quiero construir 4 edificios, hago 4 edificios y se acabó. Quiero hacer un plan, no sé, de salud determinado, trabajar determinada temática, hago eso, ejecuto y eso es el resultado de mi acción, punto. Bueno, por eso digo, la técnica de evaluación es costo-beneficio, ¿no? Yo evalúo, según el dinero que yo tengo y los recursos que yo tengo, el costo-beneficio de lo que estoy haciendo. Y eso es el modo en que evalúo el proyecto también, ¿no? Carlos Matus dice voluntarismo utópico, reduccionismo economicista y de predominio formalista, ¿no? Habla de este modelo y lo critica en este punto, ¿no? Voluntarismo utópico, ¿por qué? Porque determinan, la voluntad es la idea, es tu ideal. En general, además, eso tiene otra particularidad, que no respeta, no considera los diferentes mapas mentales de las diferentes clases sociales que estás operando. Es decir, cuando vos decís un voluntarismo utópico, ¿qué significa? Que el señor que está en un escritorio, planificando, normalmente es un señor por lo menos de clase media alta, que planifica para gente de clase baja, ¿no? Que está en las clases más... Entonces hay como la idea de que lo mejor para ellos es esto, y son mis valores los que yo bajo. Es voluntario. Claro. Digamos, Carlos Matus termina su ministerio en Allende con el derrocamiento, y después termina trabajando para el PNUD, y va a Venezuela y trabaja. En ese momento Venezuela era un país líder en desarrollo social y en la cárcel escribe, claro, 2 textos que son clásicos del planificación estratégica. O sea, él empieza a trabajar en un cambio paradigmático. Efectivamente. Y empieza a cuestionar este modelo, es decir, es el primer fuerte cuestionador de un modelo fuertemente clasista, ¿no? Además fue, digamos, lo criticó desde la gestión de un ministro. Sí, sí. Número 2 de un país. Desde ese lugar él empieza a criticar este modelo de planificación. Dice que es un reduccionismo economicista, ¿por qué? Porque todo el análisis que se hace del proyecto que estoy haciendo es meramente económico. Es la relación costo-beneficio que yo tengo de hacerlo de esta manera o hacerlo de otra. Si hago edificios es más barato que hacer casita por casita, porque la distribución del agua potable, la cloaca, es decir, lo que yo estoy analizando a la hora de pensar un proyecto, en este caso de vivienda, por ejemplo, es estrictamente económico y nada más, ¿no? Quiero hacer una aclaración interesante, por ejemplo. En el caso de los edificios, estos que estoy nombrando en el barrio Almirante Brown, sucedieron 2 cosas. Una, que una de las personas que se mudaron a esos edificios tiene un carro a caballo. Entonces, la preocupación de él era cómo meter el caballo dentro del edificio. ¿Entienden? Que ustedes hacen un edificio que le dan en planta baja y mete por la cosa un caballo que duerme en un cuarto. Porque ese señor tiene un caballo del cual que quiere vivir y necesita ese caballo cerca y lo quiere cuidar, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, vos tenés un departamento planta baja con un caballo adentro. Hay otro departamento, por ejemplo, que le sacaron todas las puertas, ¿no? Y pusieron cortinas de tela, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño del proyecto tiene que ver con las necesidades de una persona de clase media. Entonces uno tiende a juzgar peyorativamente una familia que resuelve con mapas mentales distintos porque desconoce las razones y la funcionalidad de esa decisión. Que cambiar de contexto parece que no tiene sentido, pero ese cambio de contexto hay que acompañarlo. Y para acompañarlo tengo que considerar un otro. Y este modelo no lo considera. Solo tiene la opinión, una sola opinión. La siguiente. Sí. En la década del 80 empieza la idea del modelo estratégico situacional, ¿no? Que es un intermediario entre el modelo
formal y la planificación estratégica. Es como la derivación. Y acá empieza algo interesante porque empieza a analizarse la cuestión del poder, ¿no? Entonces, esto es los debates sobre la cuestión del poder. La realidad no es 100% previsible y se actúa en un contexto compartido. Entonces ya no es lo que debe ser, sino lo que puede ser. Empieza a girar esto, ¿no? Es decir, lo que corresponde es que una familia tenga una vivienda de estas características o tenga algún proyecto de estas características, y ahora es lo que puede ser. Porque hago un edificio y no funciona como tal, y tiene otros usos que no son de edificio. O sea, hay algo ahí que no está funcionando, hay un fracaso en esa planificación, ¿no? Y el poder entendido como la capacidad que uno tiene de influir en personas o en situaciones. Entonces, al empezar a tomar la lógica, a analizar la lógica del poder, lo que uno empieza a entender es que hay un poder compartido y que uno tiene que negociar con el otro. Y acá aparece el otro, aparece la subjetividad como concepto. Entonces yo empiezo a considerar la subjetividad de ese individuo para pensar una mejor estrategia. Dice, el diagnóstico no es único ni objetivo. Es decir, antes el diagnóstico era objetivo. Yo voy, observo y la realidad es lo que yo observé. Porque como la verdad está en mí, lo que yo observo es la realidad. Hay una construcción de la realidad dada por una sola persona, que es en general la que tiene el poder de bajar con el dinero y la acción, ¿no? Entonces, ahora no hay un diagnóstico único. Es decir, es un diagnóstico que se construye con un otro. Y entonces eso genera un diagnóstico que va y viene, que se va enriqueciendo, que no es solo de la observación, es del análisis, ¿no? Implica, necesito otros recursos para poder construir este diagnóstico. La probabilidad versus la certeza, ¿no? Antes yo iba desde la certeza a resolver un problema. Esto se resuelve así porque la gente le gusta vivir bien y para mí vivir bien es esto. Entonces si hago esto la gente va a estar bien, punto. No hay una pregunta ahí, ¿no? No voy a empezar a hablar de probabilidad. La probabilidad de que vos hagas esto. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo el modelo normativo es antiguo desde el punto de vista de la historia de la planificación. No estoy diciendo que en la planificación, inclusive en la planificación estratégica, no hay nada normativo. Uno parte de un ideal, de una norma. Sería ingenuo decir, no, lo normativo es el cuco y lo ideal es... No, porque uno parte de un ideal, uno tiene valores determinados y quiere llegar a eso. Es decir, uno quiere, vamos al tema de vivienda, uno pretende que la gente tenga agua potable, que tenga cloacas, que tenga y eso es normativo. Ahora, ¿cómo llegás a eso? Bueno, tiene que ver con la planificación estratégica. Es decir, que todas las planificaciones tienen algo de normativo. En realidad lo que es superador también es el concepto de derecho social. Claro. Como que ahí ya se construye, es un nuevo escalón. Sí, efectivamente. Sí, la idea, el concepto de derecho, básicamente. Primero, empecemos por derecho, ¿no? El desarrollo de los derechos como valor es un desarrollo del siglo XX. Entonces, el derecho de lo social, el derecho al agua potable, el derecho a la cloaca, el derecho a que te recolecte la basura, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación. Bueno, todo eso son victorias del siglo XX y eso va reformulando el acceso, cómo yo lo tengo, cómo yo no lo tengo. El debe ser por el puede ser, ¿no? Es como, debe ser como yo creo que debe ser o puede ser. Voy, veo cuál es lo más posible. Porque además también hay una cosa interesante del normativo que parte de una premisa que es falsa, que es que yo tengo todos los recursos. También eso es mentira. No hay ningún, es decir, por lo menos en Latinoamérica. Es decir, nunca un Estado tiene todos los recursos para hacer todo. Es decir, que siempre hay una relación con lo que se puede hacer.
Porque no es que, aunque tenga plata para un proyecto de vivienda concreto, no es que yo pueda hacer cualquier cosa, tengo un presupuesto acotado y tengo que ajustar un presupuesto a una acción. Entonces, hay una relación de eficiencia que yo también tengo que evaluar. Pero acá empiezo a considerar no solamente lo que debo hacer, sino lo que se puede en ese contexto, ¿no? Ustedes vieron que cuando, a medida que nosotros vamos pasando la cursada, yo insisto en entreguen los trabajos, corrijo, voy, vuelve, los trabajos van y vuelven, ¿no? Van y vuelven. ¿Por qué? Porque la planificación es un proceso en sí mismo, es un proceso de construcción donde va y vuelve. No es que uno se pare en un lugar y planifica, sino que uno va en el conocimiento del tema, en la profundización del tema, en definir las estrategias. Es un proceso. Cuando después veamos el marco lógico, ¿no? La matriz de marco lógico, van a ver que uno analiza como proceso la relación entre los objetivos, las actividades, los indicadores, hay el presupuesto, y es un proceso que va para adelante y para atrás, porque yo quiero hacer, tengo un objetivo y después las actividades que puedo hacer no explican el objetivo, entonces uno vuelve a ir para atrás y vuelve a ir para adelante. En cualquier planificación que uno hace, estratégica, hay una construcción que es sinérgica y avanza y retrocede y avanza y retrocede, ¿no? La planificación estratégica también responde a una planificación estratégica de una institución. Es decir, el proyecto que yo estoy escribiendo tiene que responder a la visión y la misión que esa institución tiene del tema. No es una cosa aislada. Entonces, lo que empieza a ver es como la necesidad de empezar a definir un plan estratégico institucional que va marcando los lineamientos generales y los abordajes que yo quiero ir planteando. En función de eso, hago la planificación de un determinado programa que responde y da cuenta del cumplimiento de la visión que yo tengo del problema o de la temática. ¿Ok? La planificación estratégica se define en 4 momentos. Esto, bueno, también es nuestro amigo Matus. Él define la planificación estratégica en 4 momentos, ¿no? El momento explicativo, el momento normativo, el momento estratégico y el momento táctico operacional. Y él dice algo acá interesante. Él dice quien hace la planificación la tiene que ejecutar. Es muy difícil hacer una planificación para que haga otro, ¿no? Es decir, cuando ustedes están planificando, si yo cuando termina la cursada, ustedes tienen la idea de ejecutar esos programas, les digo, bueno, ahora cámbiense los proyectos. Es como, se angustian. Primero porque tienen que largar un bebé. Y segundo porque agarrar la planificación de otro es como, es todo un debate nuevo. Porque el otro lo pensó desde un lugar y por más que esté bien planificado, implica recorrer todo un camino con ese tema. Entonces, esta es una manera. Antes había una planificación, la planificación normativa, la planifica uno en el escritorio y la ejecuta otro, que toma lo que hay que hacer y hace eso. En cambio, en este proceso, la relación entre el actor que planifica y el actor que ejecuta es directa. Por eso yo insisto mucho cuando empezamos la cursada, les decía, busquen temas que sean relevantes para el trabajo en el que ustedes están o para un tema de interés en el que de alguna forma puedan trabajar en eso o colaborar con algo, porque la realidad es que el que lo planifica y lo ejecuta son primos hermanos, es muy difícil separar eso. Dale. Bueno, el momento explicativo, ¿no? En la clase pasada nosotros vimos el árbol de problemas, ¿no? Es el momento donde uno empieza a tratar de explicar la situación en la que está. Entender la magnitud del problema, el tamaño del problema, la profundidad del problema. Usted tiene que empezar a explicar. La primera parte, usted se acuerda que era describir la situación, describir el análisis, la unidad de análisis, a qué está referida, si es una persona. Ok, voy a tratar. Perdón, ahora tengo que volver a lo que estaba diciendo.
Sí, estaba con el árbol del problema. Es decir, hay que indagar, ¿no? Indagar sobre oportunidades, sobre posibilidades. Es el momento de ver la viabilidad del proyecto. Si es posible hacer esto. Si esto que quiero hacer tiene sentido. Todo el esfuerzo que implica escribir un proyecto, diseñarlo, ¿no? Es el momento acá dice el flujograma situacional. Esto es bien lineal, ¿no? Es el momento de empezar a escribir. Si hago esto, entonces hacemos esto, después hacemos esto. Acá dice que es equivalente a lo que es el diagnóstico en términos del modelo normativo. ¿Por qué? Porque es una situación que yo todavía no hice una aproximación a la población. Está todo en mi cabeza y en mi conocimiento. Pero yo esa población específica no la tengo. De hecho, por ejemplo, alguien de acá empezó a escribir un proyecto sobre los carreros, ¿no? Y cómo cambiar una persona que tiene un carro a caballo por una tracción mecánica. Entonces, la primera aproximación fue referida a la bibliografía, ¿no? Ese momento donde uno va a buscar lo que se hizo, hacer el estado de arte del tema, y después va a la población. Y vas a la población y vos decís, bueno, entonces yo puedo hacer esto, cambiarle el carro por una moto, y haces todo el razonamiento, y después vas a la reunión y él te dice, el caballo es mi familia, ¿no? Es mi hermana. ¿Vos qué querés hacer con mi caballo? ¿No? Entonces ahí la estratégica lógica que vos tenías de razón de económica, así, lo que el caballo genera y la moto y el valor y la comodidad, y además vos presuponés que hay una comodidad en estar en un transporte mecánico que un carro a caballo por la ciudad. Bueno, uno evalúa eso desde la propia experiencia de la comodidad de clase media, y cuando vas al barrio ellos te traen una variable que vos no habías considerado, ¿no? Que la relación en el caballo es afectiva, y que soltar el caballo no es solamente una herramienta de trabajo. Eso te hace redefinir las estrategias y definir los modos de aproximación. Pero toda esa construcción de cómo yo haría para trabajar esa temática se hace en esta etapa. Es decir, uno empieza presuponiendo cosas, ¿no? Por eso dice que es equivalente al diagnóstico de planificación normativa, porque yo doy por hecho que yo conozco esa población. Hay un momento donde yo asumo eso. El tema es desde qué lugar lo asumo, ¿no? Desde la soberbia de creer que eso es la realidad, o desde una primera aproximación plausible a ser validada con la comunidad, ¿no? Momento normativo. Y acá es lo que se empieza a definir, es lo que yo quiero lograr. Ahí empieza la norma, ¿no? El modelo de planificación tiene una cuestión de normativa que yo tengo un ideal, y lo tengo que tener claro. Tengo que tenerlo consciente, digamos, traerlo a la luz, que mi norma no me opere como obviedad, sino que yo decido que esto es un valor y lo puedo defender, pero que no tiene que ver con mi propia mapa mental, ¿no? Sino que tiene que ver con una justificación teórica y conceptual de por qué yo creo que eso corresponde, porque es un derecho, porque, ¿no? Las justificaciones en general hoy sobre lo normativo tiene que ver con ajustarse a derecho, ¿no? Y eso tiene una validación ya dada y consensuada en un país. Es la parte donde se establece la direccionalidad del plan, lo que se debe hacer, ¿no? No se sabe cómo. Lo que está en debate es el cómo, pero lo que se debe hacer está planteado, ¿no? Estábamos, por ejemplo, en el barrio que comentaba antes, trabajamos el tema de la basura. Lo que debe hacerse es sacar los basurales a cielo abierto. Eso se debe hacer, porque está probado que contamina, que se enferma. Es decir, ya hay bibliografía suficiente para probar que eso se debe sacar. Hay una normativa previa. Y además, sí, inclusive invisibilizadas. Si ustedes, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto que es súper interesante. Si ustedes miraban el logo de la UATRE es el sindicato de los empleados que trabajan en el campo, los jornaleros, los que levantan algodón, los que levantan azúcar, ¿no? Si vos le ves el logo por lo menos hace 10 años, después lo modificaron, el logo del coso era un hombre campesino con un chico de la mano.
y estaba en el logo del sindicato. Es decir, que el trabajo infantil, es decir, el padre que sale a cortar caña con los hijos, estaba completamente validado como práctica y como valor. Es más, ellos lo consideran la transmisión del valor del trabajo. Es decir, que el padre le enseña a trabajar al hijo. Ellos lo tuvieron a raíz del 2001, que empezó en Argentina todo el desarrollo del concepto de responsabilidad social y de inversión social. Eso se empezó a observar y ellos lo modificaron. Pero hasta el 2001 la UATE tenía un logo en donde representaba el trabajo infantil como valor del trabajo. Y hoy uno podría decir que es un derecho, ¿no?, a la educación y el trabajo infantil como algo no deseado. Sin embargo, estaba invisibilizado, ¿no? Lo que debe hacerse se cuestiona. Esto uno lo encuentra muchas veces cuando va a las comunidades. Hay como valores que se supone que son como positivos, pero que atrás de eso en realidad hay algún otro valor que no está siendo cumplido o que responde a un mapa mental, a un marco teórico anterior. Sí, lo que pasa es que lo tengo muy lejos. No. Una reunión del colegio está también. Bueno. Sí. Yo lo lamento mucho, pero... Dale. Ok. Y es el momento donde se examinan escenarios y estrategias diversas. Es decir, justamente como uno presume necesariamente que uno desconoce parte de esa realidad y se asuma ignorante. Es decir, esta posición requiere un fuerte grado de humildad, una declaración de ignorancia frente a cualquier realidad que uno va a enfrentar. Si uno no trabaja, y eso implica un trabajo individual, ¿no? Porque la soberbia de los profesionales la conocemos, ¿no? Porque creemos que manejamos 5 textos y los coordinamos, sabemos sobre algo, ¿no? Entonces, y sabemos más que la persona que está en el campo. Entonces, esto implica una conciencia muy, muy plena de que cuando uno va a abordar una realidad, uno es un ignorante de la realidad y va desde la humildad a tratar de entender y trabajar con el otro la solución del problema. Uno no tiene una solución, uno va a hacer un recorrido con el otro. En la medida que uno no entiende esto, se equivoca y hay mucho fracaso de proyectos que tienen que ver con esto. Porque además uno presume muchas cosas. Presume, por ejemplo, que la forma en que yo me comunico es la forma en que se comunica todo el mundo. Uno presume que lo que es valor para mí es valor para el otro. Presume que lo que es experiencia para mí es experiencia para el otro. Entonces, es muy importante que a la hora de aproximarse a una comunidad se declaren ignorantes de absolutamente todo. Implica un despojo del propio ego a la hora de mirar al otro y dejar que el otro te vaya marcando la forma. La soberbia tiene como problema en la planificación estratégica que en realidad responde a otro modelo. No, porque de vuelta uno tiene como la idea de que esto es lo mejor, pero en realidad estamos educados en un modelo normativo. Entonces nos atraviesa nuestra propia subjetividad. Entonces es imposible hacer un trabajo de este tipo sin cuestionar la propia subjetividad. No solamente la subjetividad del objeto de estudio. En ese sentido hay una dialéctica entre mi subjetividad y la subjetividad del colectivo que yo estoy estudiando o trabajando. Porque yo tengo que tener en cuenta que la subjetividad de ese colectivo está construyendo representaciones sociales o ideas o creencias sobre mí. Y eso puede ser un obstáculo a la hora del objetivo. Si yo no lo tengo presente, probablemente la planificación, los resultados no sean como yo espero, ¿no? Esto es muy relevante. Sí, dale. Y es en este momento donde yo tengo que estudiar la viabilidad del proyecto, ¿no? La viabilidad tiene que ver con que si lo que yo quiero hacer es posible. Si es posible o no es posible. Y
Y si es posible en términos de recursos económicos, cognitivos, acceso, políticos, legales, burocráticos, ¿no? A veces hasta hay aspectos burocráticos que uno subestima y después atenta contra la viabilidad de un proyecto. Es el momento donde digo el cómo, ¿no? ¿Cómo voy a vencer el obstáculo? ¿Cómo voy a vencer el problema? Como yo ya definí el problema con la comunidad, construyo con la comunidad el modo. Eso es muy importante, porque probablemente ese modo mute, no necesariamente sea rígido. Es decir, que lo que yo construí en el momento anterior, después eso cambie. Para analizar la viabilidad del proyecto es interesante analizar la viabilidad de todas las instancias del proyecto que yo vengo definiendo, ¿no? La viabilidad del acceso a esa población, la viabilidad de que esa población logre ejecutar eso que están haciendo, la viabilidad de que puedan comprender o no, o entender, y que eso que lo que para mí es una necesidad es también para ellos, ¿no? Si voy a obtener el recurso económico o no, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en el primer día de clase yo les dije claramente que uno se sienta a escribir un proyecto de planificación estratégica para conseguir fondos. Y me miran como, ¿qué? ¿Habla de plata? ¿Psicología y habla de plata? Sí. Porque la viabilidad económica, la posibilidad de hacer un proyecto de esto tiene que ver con conseguir los fondos. Y los fondos tienen una forma, ¿no? Una forma de pedirse. Entonces, acceder a esos fondos es parte de la viabilidad del proyecto. Eso uno lo tiene que analizar. ¿Alguna pregunta? Bueno. Es interesante también que en análisis de viabilidad, aunque sea muy delirantemente al principio, incluyamos todas las variables de obstáculos. Claro. Incluso a veces, porque se fue de vacaciones el que tiene que firmar Sí. o sea, pavadas a veces, que hay que como también tener el recaudo de ponerla en la planificación. Sí. Si vos lo planificás, después no te Claro, y además tiene que ver también con los supuestos, que yo supongo, determinado contexto, que se puede sostener o no. Por ejemplo, la viabilidad del proyecto está sujeta al contacto que yo tengo al Ministerio de Educación. Ustedes saben que las cuestiones políticas, los ministerios cambian. Entonces el proyecto va a funcionar en tanto ese contacto que yo tengo al Ministerio de Educación esté. Cuando no esté, no está. La viabilidad del proyecto fracasa, o está en duda, o está cuestionada. Bueno, uno lo tiene que tener claro eso, porque desarrollar todo este proceso para llegar y que por cuestiones políticas, porque no les gusta, por lo que sea, esa ejecución no se puede hacer, es infructuosa, es mucho esfuerzo y uno termina dejando proyectos por la mitad, ¿no? Dale. Como dije antes, digamos, es muy difícil pensar la planificación estratégica sin la ejecución, ¿no? Entonces, el momento de táctica operacional tiene que ver el momento de empezar la ejecución del proyecto, que está dentro de la misma planificación, porque hay una lógica sinérgica en la que uno diseña, ejecuta, evalúa, diseña, ejecuta, evalúa, diseña, ejecuta y evalúa. Es decir, los proyectos en realidad se miran más a largo plazo, porque en el primer diseño, la primera ejecución, la primera evaluación, el diseño se modifica, porque la propia experiencia te marca que hubo cosas que hay que modificar, hubo objetivos que hubo que redefinir, hubo actividades que hubo que replanificar, o por muy ambiciosas, o por muy cortas, o por cosas que no tuviste. Entonces se vuelve a rediseñar el proyecto, se vuelve a ejecutar, se vuelve a evaluar. Normalmente, para lograr innovación tecnológica en lo social, es decir, generar algo en lo que yo estoy trabajando que tenga que ver con una innovación metodológica, algo que es distinto a lo que se está haciendo, este espiral de diseño, ejecución y evaluación, diseño, mi experiencia me dice que por lo menos 2 o 3 veces
A la tercera vez vas a encontrar una manera de aproximarse a esa problemática, una manera de trabajar eso que es distinto a todo lo que se está haciendo. Es un tema interesante en temas de innovación social. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar la innovación, digamos, en estrategias y herramientas. A veces son herramientas, a veces son estrategias, a veces tiene que ver con abordajes que son distintos a todo lo que se está haciendo. Y eso te lo marca la experiencia. ¿Por qué? Porque hacer este recorrido por lo menos 3 veces te permite conocer, ser un experto en el tema. Pero ya un experto en la construcción colectiva de ese tema. No solamente sos un experto estudioso, sos un experto porque lo viviste 2 o 3 veces todo el circuito, ¿no? Es el momento de tomar decisiones, ¿no? Y ejecutar, porque uno hace una planificación y está muy linda en el papel y dice, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es la primera reunión? ¿A quién llamamos? ¿Cómo se hace? ¿Qué día empezamos? ¿No? Todo eso hay que coordinarlo. Y esa reunión, ¿quién va? ¿Y cuál es el objetivo? ¿No? La planificación te marca el camino general, pero después hay que tomar acción. Y la acción implica todo otro desarrollo. Igual, en el caso del barrio Garrote, sí, el proyecto que estaban haciendo, sí, porque nosotros estábamos haciendo un diagnóstico. sí. ¿Qué serían los primeros 3 momentos? Hay una etapa que, dentro de lo que yo no nombré, pero tiene que ver, digamos, en este proceso del diseño, del desarrollo histórico de la planificación, en la etapa anterior, que es situacional, hay lo que se llama, hay una etapa que se llama la planificación, digamos, acción, o investigación-acción, que tiene que ver que en el mismo momento donde vos estás investigando, empiezas a operar sobre esa realidad. No es que vos vas, estudiás, punto, volvés y operás. No. Mientras vos vas estudiando, sobre la marcha vas operando, ¿no? En donde son momentos donde la planificación, como la planificación es conjunta, también tiene un impacto en la ejecución. Igual hay algo que tiene que ver con este proyecto puntual, que el área, digamos, el área de afectación del barrio es superior al de los investigadores. O sea, Claro. están tan afectados por el problema que rápidamente, con 2 minutos de que le das un poquito de contención y de abordaje, ya ellos mismos están queriendo proponer, sienten que sos un facilitador y algo que ya tienen como problema antes vos llegás. Eso pasa a veces. Sí, Depende del grado de afectación de esa población. claro. Si yo trabajo, no sé, con psiquiatras en reforma psiquiátrica, y al psiquiatra Sí, depende de su contextualización, ¿viste? Ahora, si voy con usuarios, es distinto. tiene que ver también con cómo se construye el problema. Para mí. Sí, y también es interesante pensar en el caso este de la garrote y la basura, en donde, que eso también, cuando uno va a una comunidad que tiene naturalizado prácticas que nosotros entendemos que dañan sus derechos, como el derecho a la salud, cuando uno se aproxima a una comunidad y va en la lógica del diagnóstico a hacer una pregunta, nosotros los psicólogos sabemos que no hay pregunta ingenua, que la pregunta en sí misma trae una visibilización del tema. Entonces a la persona le resulta insoportable no ocuparse de eso, no empezar a operar sobre eso, porque empieza a ver la basura que antes no veía. Lo que le pasaba en el caso de Garrote, que ellos tenían naturalizado la convivencia con la basura. Cuando vos empezás a trabajar con ellos, hacer el diagnóstico, les preguntás si tienen, perdón, sí, si tienen parásitos, si tienen impétigos, si tienen problemas respiratorios, como acabo de hacer yo. ¿No? Claro, cuando vos empezás a preguntar eso, y entonces dije, sí, mi hijo tiene impétigos, sí, mi hijo tuvo parásitos, sí, mi otro hijo tiene broncoespasmo. Entonces ya la realidad, la pregunta empieza a encarnarse como problema de resolución inmediata, porque otra cosa que tienen también las poblaciones vulnerables es que manejan otro tiempo, manejan el tiempo de la urgencia, ¿no? Y el tiempo de la urgencia es ahora. La planificación, esta lógica de planificación es de clase media. La planificación en las clases vulnerables es inmediata, ellos no tienen el tiempo, porque la urgencia del mundo donde viven son pobres de tiempo,
¿no? Además de recursos, son pobres de tiempo. Porque tienen que estar operando sobre la realidad inmediatamente. Eso no se puede tomar la tarde para descansar porque si no, no comen a la noche, ¿no? Entonces, hay algo de esto que también hay que entenderlo, ¿no? Cuando uno va, por eso hay una dinámica constante entre el diagnóstico y la acción. Gracias. No, justamente, en general, por ejemplo, vos decís que tienen problemas para historizar, ¿no? Es tan así que en general, por ejemplo, la lógica del árbol genealógico es una lógica de clase media. Si uno va a un barrio y le pregunta de dónde viene el abuelo o el bisabuelo, nadie sabe. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para contarse estas cosas, ¿no? Hay un libro que se los recomiendo que se llama El primer hombre, de Albert Camus, que él se llama El primer hombre, ¿por qué? Porque Camus fue premio Nobel de literatura, pero era hijo de una madre analfabeta. El padre murió en la Primera Guerra Mundial y tenía una abuela, criada por una abuela completamente autoritaria, y fue criado en un barrio muy pobre de las afueras de Argel. Entonces él, por el sistema de educación francés, accedió a la educación pública y fue, digamos, hubo un director que vio su brillantez y su capacidad y el sistema lo metió en el sistema a través de la educación y fue premio Nobel de literatura. Y el último libro que él escribió, que está sin terminar porque lo encontraron en el auto en donde se mató, digamos, el accidente de auto que tuvo, se llama El primer hombre, y porque él dice que él es el primer hombre de una genealogía, que Camus existe de él para abajo, de él para arriba no se sabe nada, ¿no? Y esa lógica es una lógica que uno le encuentra en los barrios vulnerables todo el tiempo, donde no hay historia, y como no hay historia no hay transmisión de valores, de conocimiento, ¿no? Hoy, por ejemplo, en los barrios vulnerables se puede notar con mucha más dolor que el valor de la educación está mutando. Ya no es el valor de la educación que antes que tenían nuestros abuelos, que inclusive era un valor en las poblaciones humildes, donde la persona iba con su delantal blanco impecable, sus colitas perfectamente hechas y la dignidad del delantal blanco. Eso hoy no es un valor porque no se transmite, porque la realidad los come. Entonces los chicos no van a la escuela porque las madres no se levantan para llevarlos. Eso es una problemática que uno encuentra cuando trabajas en temas de educación. Y no se levantan a llevarlos porque no tienen la lógica formal del trabajo, el valor del trabajo. Y la escuela es el primero que te dice, te levantás un horario, llegás, te quedás quieto en un lugar, producís determinado contenido, ¿no? La escuela es un lugar de exposición de valores. Y todo esto está circulando. Entonces uno quiere hacer un programa como por ejemplo, hay un caso acá, que está trabajando la reescolarización. Y si vos das por obvio que la educación es un valor, tu modelo, tu estrategia va a ser uno. Y si vos no lo das por obvio, sino que el valor de la educación es una cosa a ser construida en esa comunidad, tu plan estratégico es otro, tus actividades son otros. Una cosa es ir a ver quién está afuera porque tiene un problema, porque quiere estar en la escuela, y otra cosa muy distinta es convencer a alguien que la escuela es la mejor opción para su desarrollo personal. Y uno parte de la premisa de clase media, en cual necesariamente la escuela es un valor compartido. Bueno, hoy podemos lamentablemente y con dolor decir que no. Y es el momento de la evaluación también, ¿no? Uno evalúa. Y es interesante acá porque la evaluación como algo que se hace al final del proceso también tiene que ver con un estado normativo, donde yo hago y al final evalúo. La evaluación es constante. Si bien hay una evaluación final, formal, que en general se reproduce como un informe, la evaluación va, viene, porque es lo que te permite ir corrigiendo las acciones, ajustando la estrategia, entendiendo la realidad que no estoy entendiendo, entonces voy evaluando los resultados en modo permanente, ¿no?
Sí. Ok. Dice, la planificación estratégica facilita la concertación de acuerdos previos, ¿no? Uno trabaja para generar acuerdos. Acordar que lo que queremos hacer es lo mismo, lo que yo quiero es lo mismo que quiere el otro. Los actores participan en el diseño. Es decir, y este es un obstáculo a la hora de conseguir fondos. Porque muchas veces este modelo de planificación no es tan fácil determinar el producto final que yo le voy a vender al que financia. Porque como es una construcción colectiva, yo no sé exactamente dónde voy a terminar. Entonces, ahí hay como una mentira, uno miente un poquito acá. Uno dice que va a tener un producto porque supone que ese es lo ideal o porque lo construyó, pero en realidad, como uno sabe que es una construcción colectiva, no sabe a dónde va a terminar exactamente. Puede ser que termine mucho más o mucho menos. Y se requiere un mapa mental muy formado para que aceptar poner plata en algo que yo no te estoy asegurando cómo va a ser exactamente el resultado. Y empezaron a buscar recursos para generar... Y además es interesante, por ejemplo, el tema del alcoholismo. Yo trabajé para una compañía en Tucumán que se llama San Miguel, es una citrícola. Ellos tienen el tema del alcoholismo para ellos tiene una incidencia enorme porque, primero, tiene mucha incidencia económica en la compañía porque implica el ausentismo los días lunes, ¿no? Y después, como ellos están cortando limones con tijeras, cuando vienen, digamos, en estado de alteración de conciencia, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de accidentes es enorme. Entonces, para ellos el tema un tema social, una práctica social como el alcoholismo, un valor como tomar alcohol y como la masculinidad vinculada a la ingesta de alcohol, tiene un costo económico, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer un programa en el que le ponían un alcoholímetro a la entrada del trabajo. A todos. Entonces cuando le daba alto, los mandaban a hacer un taller del impacto del alcohol en la salud. Después para ellos era tan vergonzoso que los separaban de la cuadrilla, les pagaban el día todo igual. Pero en vez de estar cortando limones, estaban toda la mañana o toda la tarde con un médico que le explicaba el impacto del alcohol en la salud, ¿no? Entonces eso fue, claro, después ellos empezaron a calcular, empezaron a dejar de tomar antes para que cuando llegara el horario de entrada al trabajo el alcoholímetro no les diera. Entonces ya dejaban de tomar, tenían que dejar de tomar por lo menos el domingo al mediodía, para que el lunes a la mañana el alcoholímetro no les diera. Entonces, los que tienen una vinculación social con el alcohol, lo podían hacer. Y los que no, entonces después, como era reiterado que tenían alcohol, los derivaban a un tratamiento para alcoholismo. Pero lo interesante es que a partir de esto, muchas madres en los eventos de la compañía le agradecían a la compañía porque a partir del programa de la compañía tenían marido los domingos. Es decir, entonces, una práctica que tiene una lógica bien economicista y desde un lugar bastante autoritario, que es como poner un alcoholímetro a alguien cuando va a entrar a trabajar, cuando uno lo analiza desde el respectivo de la problemática y cuál es el valor y cuál es el impacto y cómo es interesante. Si vos les hubieras preguntado si quieren que les el alcoholímetro de esa manera, no hubiera sido. Entonces, en el caso de la compañía, como es una lógica normativa, tiene poder, ejecuta, pero tiene una reglamentación y tiene que cumplir con eso, ¿no? También tiene que ver con cómo se considera el otro, porque no es que cuando le daba alto el alcohol los echaban, ¿no? Tiene que ver con cómo uno se lo va pensando. Se construye la directriz general, digamos, la planificación estratégica es justamente eso, es decir hacia dónde yo quiero ir, cuál es mi visión del tema y cómo lo quiero construir. Y a partir de eso uno empieza a definir los objetivos específicos, ¿no? Ustedes van a ver en la matriz de marco lógico, tiene el objetivo general y los objetivos específicos. La matriz de marco lógico define esa lógica, donde uno va mirando la relación de la planificación, la puede mirar para arriba o para abajo. Del objetivo, la lógica del objetivo, con la actividad, con el indicador, con la fuente de verificación y con el supuesto, o el supuesto, cómo lo mido, qué actividad planteé y cómo lo cumplo. Es el momento donde uno pasa de la situación inicial a la situación deseada, es decir, es el momento de empezar a ver los resultados.
Bueno, muchísimas gracias.